Hola jóvenes, en esta oportunidad nuevamente les voy a presentar un nuevo video sobre un tema tan importante, el cual les va a conllevar a alimentar cada vez sus conocimientos y los saberes de cada uno de ustedes. Para lo cual entonces necesito que pongan bastante atención porque vamos a compartir lo mejor en este momento. Siempre nosotros hablamos de un término de movimientos, ¿bien? Pero existe un término o una variable de la física o una parte de la física la cual se encarga de estudiar a los movimientos. A ello lo llamamos la cinemática. Esta palabra viene de dos voces griegas, cine y matos, ¿bien? Cine, que significa cuerpos en movimiento, ¿m? Y matos, estudio. Vamos a considerarlo de esa manera. Por lo tanto, entonces, cinemática decimos que estudia a los movimientos de todos los cuerpos existentes en la naturaleza, sin considerar, de hecho, sin considerar las causas que los originan. Por eso se dice que la palabra en sí, cinemática, viene ya de una palabra griega global, que lo podemos decir como kinema, que significa movimiento. Miremos ahí en la imagen, tenemos un móvil, el cual está trasladándose de un lugar a otro. Entonces, rápidamente podemos nosotros decir de que el movimiento es cuando un móvil cambia de posición de un lugar a otro. Puede ser un ser vivo o un ser inerte. La única diferencia es de que el ser vivo se puede trasladar por sí solo. En cambio, un ser sin vida tiene que ser manejado o trasladado por alguien para que pueda cambiar de posición. Bien, entonces, en este caso nosotros consideramos, miren, atentos ahí, consideramos, se dice que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición continuamente al transcurrir el tiempo con respecto a un sistema de referencia que se considera en reposo. Todo movimiento, para que exista todo movimiento, siempre debe de ser considerado algunos elementos importantes. Y dentro de esto, los más importantes que podríamos considerar está ahí en la figura: posición, sistema de referencia, trayectoria y móvil. Pero aparte de ellos existe más. Vamos a estudiarlo entonces en esta parte, considerando de que estos elementos son tan importantes como, por ejemplo, móvil. Móvil es aquel quien realiza el movimiento, el cuerpo que realiza el cambio de posición en cualquier momento. La trayectoria mmm, es la línea o es el lugar por donde recorre el móvil para llegar a un objetivo determinado. Por eso dice acá, es la línea que dibuja el móvil mientras realiza su movimiento, ¿cierto? Y cuando ya llega a su objetivo, dice, mi trayectoria ha sido tal. E incluso nosotros podemos contar el recorrido de nuestra vida, la trayectoria, las experiencias que uno tiene. Entonces es la trayectoria, ¿cierto? Quiere decir que posiblemente tantos golpes o tantos aciertos hayan aparecido en cada uno de nosotros, los cuales pues nos han conllevado a cumplir un objetivo preciso. Bien, luego tenemos el sistema de referencia. El sistema de referencia. Supongamos de que yo estoy en un punto de una carretera, ¿bien? Y luego, tanto por izquierda o por derecha, por delante o por delante o por detrás, puede venir un vehículo por el lugar donde esté la carretera, ¿no es cierto? Puede venir un vehículo, un móvil. Entonces, yo voy a observar. Si ustedes se dan cuenta, como cuando observo yo a la distancia, lo voy a observar a este móvil de un tamaño totalmente pequeño. Y cada momento que va acercándose a mí,
va a llegar a su tamaño normal. O le voy a observar el tamaño normal, ¿no es cierto? Luego va pasando y a medida nuevamente que se aleja de mí, pues nuevamente parece a simple vista cómo reduciría el tamaño. Simplemente es por la distancia que existe entre mi persona, entre el observador y el móvil. Entonces, por eso dice acá sistema de referencia, es aquel lugar del espacio donde se ubica un observador. El observador es el ser el cual está observando, ¿no es cierto? En forma real o imaginaria para analizar y describir el movimiento de un tiempo determinado, sin importar la forma del cuerpo o la forma del movimiento realizado. Bien, luego cuando hablamos nosotros de un movimiento mecánico, se refiere de hecho al traslado que existe de un cuerpo, de un lugar a otro, pero posiblemente que utilizando una fuerza determinada. Y siempre, en todo tipo de movimiento existe pérdida de energía, ¿no es cierto? Y acá en este caso tenemos que la sistema la sistema de referencia equivale al eje de coordenadas, que lo vemos ahí. ¿Cómo es un eje de coordenadas? Una recta numérica, ¿cierto? Una recta numérica simplemente cambia de posición, que puede ser en una forma horizontal o en forma vertical, ¿cierto? Y sumada a un tiempo determinado. Por eso que dentro de un eje de coordenadas, por ejemplo, acá nosotros podemos ver la parte horizontal, este eje de coordenadas es como si yo tendría como ejemplo una recta numérica. Simplemente colocado dos veces una recta numérica y cambiado de dirección. Una de forma horizontal y otra de forma vertical. Nada más. Porque una recta numérica tiene parte positiva y tiene parte negativa, ¿cierto? Y la parte central, que es el cero. Del cero hacia la derecha o hacia arriba, positiva, hacia la izquierda o hacia abajo, negativo. Eso tenemos que tener muy presente para nosotros poder identificar nuestro tipo de movimiento que realiza cada móvil que nosotros podríamos considerar que está en continuo movimiento. ¿Bien? Tenemos más elementos, en este caso tenemos el vector posición. ¿Bien? Posición es el punto donde se encuentra mi móvil a cada unidad de tiempo. Posición. Posición instantánea, ¿cierto? De que la posición no va a ser en un solo momento, está acá, no. Sino que a cada segundo que transcurre, ese va a ser su posición de dicho móvil con respecto a mi punto de referencia o a mi sistema de referencia. Por eso que hace momentos les mencioné de que cuando está lejos de mí, lo observo pequeño, ¿cierto? Y la posición está pues a un lugar aproximadamente, vamos a considerar 200 o 300 metros. Y cada vez que se acerca, pues a simple vista que se me retoma el tamaño normal de un móvil y la posición es el lugar en el mismo instante donde se encuentra. ¿Bien? Cuando hablo de desplazamiento, es el movimiento que realiza el móvil en el mismo momento, en el mismo momento, en el mismo momento que se está moviendo, ¿no es cierto? Me estoy desplazando, estoy cambiando de posición. Por eso dice que el desplazamiento es el cambio efectivo en la posición que experimenta el móvil. Y la velocidad. La velocidad es la rapidez o lentitud, se puede decir, con la que se mueve un móvil para llegar de un punto A hacia un punto B, de un punto de origen hasta su punto de llegada. Por eso acá me dice, es la razón de cambio de posición respecto al tiempo. Quiere decir, si mi velocidad es lenta, pues voy a utilizar más tiempo en llegar a mi objetivo. Y si mi velocidad es más rápida, entonces voy a reducir el tiempo que estoy utilizando. ¿Bien? Luego,
tenemos acá tan importante la clasificación del movimiento. Tenemos dos tipos según su trayectoria y por acá tenemos según su rapidez, según su rapidez. Ahí lo tenemos, estaba tapado, ¿no es cierto? Según su trayectoria y según su rapidez. Según su trayectoria, hablamos de 4 tipos de movimiento. Bueno, en este caso estamos considerando algunos, como por ejemplo el movimiento rectilíneo y específicamente el movimiento curvilíneo. Y están involucrados dentro del movimiento curvilíneo, pues otros tipos de movimiento, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del movimiento rectilíneo, se refiere a todo cuerpo que está en movimiento y cuya trayectoria es una línea recta. En el movimiento curvilíneo es cuando todo cuerpo o todo móvil adquiere o obtiene una trayectoria curva. No se olviden eso. Y dentro de la curvilínea, pues tenemos el movimiento parabólico. El movimiento parabólico, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el arco y pateamos una pelota, ¿no es cierto? Elevadita y va hasta un cierto lugar. Muy bien. Entonces, eso es parabólico. Luego tenemos, por ejemplo, el movimiento circunferencial. Cuando nosotros, de repente ustedes alguna vez escucharon de una herramienta o un instrumento, la onda. Hacemos este tipo de movimiento, ¿no es cierto? Circunferencial. O bueno, simplemente cuando vemos un vehículo que se traslada de un lugar a otro, el movimiento que hace una llanta. ¿Bien? Es un movimiento circular. Un movimiento elíptico, por ejemplo, el movimiento de la Tierra. Elíptico. ¿No es cierto? Ahí lo tenemos entonces. Es ondulada. ¿Bien? Y según su rapidez, tenemos muchos movimientos, los cuales ya en la siguiente clase tendremos que estudiar también. En el primero tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Luego tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Luego también movimiento vertical de los cuerpos o caída libre. Luego movimiento compuesto o también llamada en 2 dimensiones, movimiento circular, bueno, y muchas otras más, las cuales nos van a servir para complementar nuestro aprendizaje. Cuando hablamos de un movimiento uniforme, se refiere a la presencia de una velocidad constante dentro de su trayectoria o dentro de su recorrido. Y cuando hablamos de movimiento variado, hablamos de una aceleración constante dentro de su recorrido. ¿Y qué es una aceleración? La aceleración son los cambios de velocidad que sufre un cuerpo durante su recorrido. Muy bien. Luego tenemos, a ver, tenemos por acá también la presentación de una serie de preguntas, lo cual esto podemos trabajarle con ustedes. Consiste en relacionar parte izquierda con parte derecha. En la parte derecha tenemos, en la parte izquierda tenemos las alternativas y en la derecha tenemos los resultados. Y nosotros podemos especificar claramente, por ejemplo, vamos al sistema de referencia. Eso es lo que hablamos hace ratitos, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de referencia, vamos a insertar, a ver, un ratito, vamos a insertar una forma, una flecha, vamos a insertar en este caso, ahí está. Y me regalo, ¿no es cierto? No es la respuesta, todavía está. Pero en sistema de referencia consideramos acá, dice, en la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan, ¿verdad o falso? Falso, ¿no es cierto? Cambio continuo de posición de un cuerpo al transcurrir el tiempo, falso. Es el cuerpo que realiza el cambio de posición, también falso. Es desde donde el observador analiza el cambio de posición de un móvil. Ahí lo tenemos la respuesta. Por lo tanto, entonces, podemos modificar esta dirección y vamos a tener de esta, vamos a hacer más delgadito. Listo, tenemos nuestro resultado.
Listo. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestro primer ejemplo. Luego tenemos por acá, por ejemplo, el móvil. El móvil, esto simplemente es como ejemplo porque ya el domingo trataremos de resolver con cada uno de ustedes. El móvil. Me dice por acá el resultado es el cambio que realiza el cambio de posición. Mírenlo ahí. Es aquel que realiza continuamente el cambio de posición. Entonces, rápidamente nosotros vamos a encontrar la respuesta, ¿no es cierto? Tenemos en este caso entonces nuestro resultado. ¿Listo? Con esta aclaración creo que estamos en esta oportunidad terminando esta explicación. Luego, el próximo domingo estaremos para solucionar cualquier dificultad. Las otras preguntas, pues terminaremos en el momento de nuestra clase. Y por acá también tenemos algunas otras preguntas que estaremos trabajando con cada uno de ustedes el próximo domingo. Muchas gracias por haber estado atentos.